Química, curso de preparación licenciatura UAP 2020, Colectivo Universitario por la Educación Popular, Área de Ciencias Naturales y de la Salud. Unidad 1. Generalidades de la química. Generalidades. ¿Qué es la química? Materia, energía, propiedades de la materia, intensivas y extensivas, compuesto, mezcla, tipos de mezcla, separación de mezclas por medios físicos y por medios químicos, elemento. Generalidades. La química es una ciencia que se encarga de entender cómo interacciona y cómo se transforma la materia y la energía en el universo. Todo lo que vemos y tocamos se compone de estructuras más pequeñas, como las moléculas, los átomos y las subpartículas. El ser humano, en su intento de racionalizar por qué las cosas tenían dureza, color, temperatura, olor, etc., buscaron respuestas al analizar los diferentes estados de la materia. Estas observaciones les impulsaron a formar las primeras teorías sobre la química y la naturaleza de la materia. Estas teorías filosóficas proponían la unión de elementos como el aire, el agua, el fuego y la tierra para formar sustancias de la naturaleza. Los griegos fueron los primeros en generar estas ideas tan complejas acerca de los elementos. Por ejemplo, en la Grecia clásica tenemos a Empedocles. En el año 420 a.C., él afirmaba que la conformación de la tierra, el agua, el aire y el fuego son sustancias elementales y que a partir de estas surgen la fisiología humana que hoy conocemos. Todo esto se describía por medio de humores, tristeza, felicidad, etc., que ayudaba a entender cómo estos elementos interaccionaban con el ser humano. Por consiguiente, también tenemos a Aristóteles, que además de proponer que todo estaba compuesto por 4 elementos, también hizo estudios acerca de la metafísica y junto con los humores formó la quinta esencia, la cual se denominaba éter, el cual transformaba la materia en cada uno de los componentes unitarios que hoy conocemos que forman a la materia viva, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Tiempo después también existió gente que tenían ideas distintas a la de estos filósofos. Ejemplos de ellos fueron los atomistas en el año 380 a.C. Ellos creían en partículas diminutas e indestructibles y por ello les denominaron con el siguiente vocablo, átomo. Dos de estos grandes científicos atomistas fueron Leucipo y Demócrito, quienes formaron las primeras ideas atomistas para la formación de materia y energía. Por consiguiente, tiempo después, la religión formó parte fundamental de la vida diaria humana. Sin embargo, existían personas que querían tener esa búsqueda interminable sobre el por qué existe y cómo se conforma la materia. Por ello empezó a surgir la alquimia. La alquimia surgió con el fundamento de encontrar la inmortalidad, la famosa llamada piedra filosofal, la cual otorgaba ciertos poderes para elaborar desde materiales preciosos y complejos hasta incluso buscar la vida eterna. Sin embargo, tiempo después se dieron cuenta que esta aparente ciencia no tenía fundamentos específicos y con ello surgieron los primeros fundamentos de la química. Gregorius en 1556, a partir de la alquimia, empieza a desarrollar métodos para la extracción de minerales y con ello propone las primeras ideas fundamentales de los metales preciosos que podemos encontrar en la faz de la Tierra, describiendo algunas características propias de la materia, principalmente físicas. Con ello, Francis Bacon en 1605 desarrolló la descripción del método científico para dar fundamento a cada una de las experimentaciones que tenían que ser replicadas para demostrar esta ciencia. Más adelante tenemos a Michael Sadkovial, que hace por primera vez la descripción de un elemento que todos respiramos diariamente.
el cual es el oxígeno, y lo describe como aquella energía que da vitalidad a cada organismo vivo, ya sean plantas, mamíferos, etc. Con ello también Robert Boyle en 1648, el cual ya se empieza a entender que dentro del universo en el que vivimos existen características diminutas de la materia, lo cual le da ciertas estructuras. Lo que hace Boyle es determinar la ley de conservación de la materia. Él propone que esta no desaparece ni se va al universo, sino es que se transforma, y se transforma en sus partes más importantes. Una de ellas, el átomo. Ahí surgen los primeros fundamentos de la ley de los gases, que es una de las estructuras fundamentales en las cuales se convierte la materia. Y así podemos seguir hablando acerca de la historia de la química. Principalmente después de la revolución científica en 1789 existieron más científicos como Antonio Lavoisier, Alessandro Volta, John Dalton, Amedeo Avogadro, Gibbs, Hooke, Thomson, Marie Curie, Pierre Curie, Millikan, Rutherford, Bohr, Lewis, que se encargaron de fundamentar a la química y su estructura. Cada uno de estos científicos los vamos a ir viendo a lo largo de nuestro curso, lo cual nos va a dar fundamentos para comprender cómo es que la materia interacciona entre sí y cómo es que podemos obtener energía y cómo podemos manifestarla en el universo. Con ello y todas estas hipótesis, pues surge el vitalismo, el cual propone el origen de la vida a partir de materia orgánica e inorgánica y establecen con ello los primeros fundamentos de la química. Como pueden observar, esta es una ciencia muy compleja, por lo cual es considerada como la base de todas las ciencias. Para entender más acerca de la química debemos de conocer conceptos muy importantes, ya que para que toda ciencia tenga un estudio también tiene conceptos que son sustanciales para poder entenderlos. Entre ellos y los más básicos tenemos a la materia y la energía. ¿Cómo la vamos a definir? La materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y la energía como la capacidad de la materia para producir un trabajo. A partir de todo esto, entonces nosotros podemos definir que todos los movimientos e interacciones entre cuerpos y objetos inanimados son una percepción de materia y energía, debido a que esta no la podemos observar, pero puede ser manifestada por las acciones de cada una de estas, ejemplos de materia y energía, pues los podemos encontrar en la siguiente clasificación: en su forma condensada o en su forma dispersa. En su forma condensada sería todo aquello que posee una base y un volumen, y en su forma dispersa todo aquello que se manifiesta en forma de energía, como la luz, las ondas de microondas, las ondas de radio, los rayos X, el calor, el frío, etc. Pues ya entendimos hasta esta parte cómo es que la materia se comporta en el universo. Y para ello debemos de ahora de comprender cómo está conformada o cómo está composicionada la composición de la materia. Sabemos, o bueno, ya les expliqué, que la materia se compone a partir de átomos, que pudiéramos definirlos como la unidad básica de un elemento o como la unidad básica de la vida, que va a formar o que en agregados de dos o más átomos que se encuentran en una configuración y forma estructurada y bien definida y unidas por fuerzas químicas a las moléculas. Pero además de estas estructuras, tenemos estructuras menos complejas y mucho más pequeñas, y estas las vamos a denominar como subpartículas. Algunas de las subpartículas más comunes son el protón, el cual nosotros lo vamos a definir como partícula con carga positiva. Este fue descubierto por Thomson en el año 1628 gracias a un experimento que se llama tubo de rayos catódicos, en el cual él pudo desintegrar parte de lo que es la onda de la luz y observar por cuál se puede encontrar composicionada.
En este caso, esta energía positiva se encontraba muy condensada en el núcleo. Debido a la repulsión que existe entre cada una de ellas, pues necesitamos una carga opuesta, la cual es el electrón, también descubierto por Thomson, la cual podemos definir como una partícula con carga negativa. La unión de estas cargas nos da una repulsión, por lo cual podemos entender a cierta manera por qué pueden estar distorsionadas o separadas y delimitadas por un núcleo y por orbitales. Sin embargo, todo esto pues no especificaba claramente por qué se podían mantener los electrones rotando a partir de un núcleo. Sin embargo, debido a la tecnología que no existía en ese momento, Thomson no pudo definir bien cuál era esta carga adicional que le daba un equilibrio o una estabilidad a estas dos cargas. Sin embargo, más adelante con la física cuántica se logró demostrar que existen cargas más pequeñas, las cuales nosotros vamos a denominar como quarks. Los quarks son fermiones, que quieren decir que tienen o que estas partículas no dan una vuelta completa en un plano coordinado completo. Un plano coordinado completo es un mapa cartesiano, pongámoslo en ese ejemplo. Los spines van a ser las vueltas que van a dar estas cargas. Algunas de esas cargas están bien demostradas en este diagrama. Aquí tenemos a lo que es el protón en esta región, se está señalando, el cual va a tener cargas internas parecidas a las del neutrón. Estas cargas internas nosotros las vamos a llamar quarks, debido a que no dan una vuelta completa en todos estos orbitales, solamente se quedan a la mitad y solamente van a manifestar una sola carga. Tenemos quarks up, que son cargas diminutas con carga positiva, y quarks down. Y estas partículas que van a componer al neutrón van a estar dentro de su núcleo, y debido a que al momento de nosotros aplicar la segunda ley de Newton, que la suma de fuerzas totales es igual a 0, se especifica la misma función matemática dentro de los quarks, y al momento de sumar estas cargas internas del neutrón nos dan una carga igual a 0. Por lo tanto, el neutrón no significa que no tenga carga, más bien sí la tiene. Sin embargo, debido al proceso de estabilidad y a la suma de cargas de estas partículas tan diminutas que se encuentran del neutrón, aparenta no tener cargas. Sin embargo, es muy sustancial para mantener la estabilidad y el equilibrio entre protón y electrón. Algunas partículas adicionales a los protones, neutrones y electrones son los fermiones y los bosones, que en la física cuántica son fundamentales para entender por qué nosotros estamos conformados por enlaces, por uniones simples y complejas dentro de los procesos celulares, lo cual nos ayuda a entender por qué nosotros existimos. Sin embargo, pues esto lo vamos a ir viendo más adelante conforme vayamos avanzando en las unidades de la materia de química. Pero ahora, suponiendo que todo esto, debido a que no es visible, muchos pensarían que no es contabilizable. Sin embargo, podemos determinar subpartículas. Algunas de ellas las hacemos en base a la masa atómica y otras al número atómico. El número atómico es el número que otorga la cantidad de protones que hay en el núcleo, y la masa atómica es el peso relativo de los átomos de distintos elementos, los cuales se van a encontrar en el universo posicionado. Vamos a determinarlos, pues aquí les traigo un ejemplo muy sencillo para determinar el número de protones. El número atómico lo vamos a representar con la letra Z, la masa atómica con la letra A. Los protones van a ser igual al número atómico. Los electrones igual van a ser al número atómico, pero solo en elementos neutros, no excitados o en su forma isotópica. Y los neutrones van a ser la simple resta del número atómico menos la masa atómica. Algunos de los ejemplos que tenemos aquí son el níquel, el estaño, el
renio, el arsénico y el bismuto, los cuales van a tener las siguientes números atómicos. Para níquel 28, estaño 50, renio 75, arsénico 89 y bismuto 83, con las siguientes masas atómicas: 59 gramos sobre mol, 119 gramos sobre mol, 186 gramos sobre mol, 227 gramos sobre mol y 209 gramos sobre mol. Para encontrar el número de protones en estos átomos no excitados, lo único que tenemos que colocar es su número atómico. Para el número de electrones hacemos lo mismo, y para el número de neutrones, en este caso restaríamos los 59 menos los 28 y nos daría 31 neutrones. Para el siguiente caso serían 119 menos 50 y nos daría 69 neutrones. Para el siguiente caso 186 menos 75 y nos daría 111 neutrones. Para el siguiente caso son 227 de masa atómica menos 89 de número atómico y nos da 138 neutrones. Y para el último caso son 209 de masa atómica y 83 de número atómico, lo cual nos daría 126 neutrones. Fácil, ¿no? Entendiendo los conceptos más básicos y fundamentales de la química, ahora debemos de entender cuáles son las propiedades para que mantengan sus características tanto en la materia y en la energía. Tan solo estos son conceptos. Las propiedades de la materia. La materia por sí sola es muy compleja, y debido a que las propiedades de la materia son aquellas que definen a las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen en el espacio, es importante reconocer cuáles son sus propiedades, ya que están en todo lo que nos rodea, y de esta manera nosotros podemos aplicar ciertas funciones matemáticas para entender cómo es que se produce calor, por qué existe la temperatura, cuáles son los movimientos que son necesarios para las reacciones químicas, etc. La clasificación de la materia por sus propiedades se divide de la siguiente manera: en intensivas y extensivas. Las intensivas son cualidades independientes a la cantidad de materia. Por ejemplo, la temperatura, el punto de ebullición, la densidad, la solubilidad, etc. Todas ellas, sin importar cuánto es lo que se tenga que establecer entre ellas, forman una relación de funcionalidad y estas se mantienen constantes. Por ejemplo, para encontrar la densidad del agua, sabemos que el agua pesa aproximadamente 0.99 gramos sobre mililitro, y esta no va a cambiar si nosotros medimos la densidad en 100 mililitros de agua o en 1 litro de agua. Y las propiedades de la materia por sus propiedades extensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de la materia, como el peso, la fuerza. Son aquellas que, si no hay cantidad de materia dependiente del objeto, no existen o el resultado es cero. Después de haber entendido estas propiedades, debemos de entender la parte más sustancial de la materia, que es el elemento. ¿Qué son los elementos? Es una sustancia pura que ya no se puede separar en otra más simple por métodos o reacciones químicas. Algunos de ellos serían el cloruro de potasio, el nitrato de plomo, el cloruro de bario, el sulfato de cobre, el ácido bórico, el cloruro de sodio, el cloruro de litio, entre otros. Cada elemento químico está constituido por átomos con las mismas propiedades químicas como la reactividad, el potencial de ionización y la electronegatividad. Los elementos los vamos a encontrar unitariamente en la tabla periódica, organizados por números atómicos y con propiedades físicas y químicas distintas. La clasificación de estos elementos los podemos encontrar en metales. Los metales son sólidos a temperatura ambiente, reflejan la luz de una forma característica, un brillo metálico. Son dúctiles, ya que pueden estar en hilos, y también son maleables, ya que con ellos se pueden formar planchas o láminas fácilmente.
Aquí les adjunto una imagen en donde se observa cuáles son las propiedades más fundamentales de ellas y se ocupan muchos en la industria automotriz, en la formación de alimentos, etc. Tenemos a los no metales. Ellos no tienen un brillo metálico, son opacos. Pueden ser sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente. Lamentablemente ellos no conducen la electricidad. Y los compuestos. Los compuestos, según sabemos, es una sustancia pura que aún se puede separar en otra más simple, por métodos o reacciones químicas. En un compuesto sabemos que hay átomos, y la formación de estos átomos van a formar moléculas. Y todas estas van a ser diferentes a un elemento unidos mediante fuerzas que denominamos enlaces químicos, y por algunas acciones mecánicas o medios físicos, y por algunas acciones mecánicas o reacciones químicas, podemos establecer la separación de una o más mezclas. Las mezclas son un sistema disperso que están presentes en todas partes. Tenemos una fase dispersante y una fase estacionaria. Todas estas van a formar una dispersión del material, ya sea sólido, líquido o gaseoso, que va a ser nuestra fase dispersa, que está disuelta en otra sustancia y que constituye la fase dispersora. Tipos de mezcla. Tenemos dos tipos de mezclas distintas, mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas, como los había explicado en un principio, van a tener una fase dispersante y una fase estacionaria. La fase dispersante es la que se va a encargar en disociar a cada uno de lo que es el compuesto en cada uno de sus elementos y se va a combinar. Por ejemplo, en la mezcla heterogénea tenemos agua y aceite. La fase dispersante le cuesta disociar a lo que es la fase estacionaria, en este caso el aceite. Y en las mezclas homogéneas se observa como un solo componente, sin embargo pueden existir más elementos que no pueden ser distinguibles por sus propiedades cualitativas, entre ellos el agua con sal. Podemos observar que no se pueden observar los iones de sodio y los iones de cloro, sin embargo están presentes. El efecto Tyndall. El efecto Tyndall es un ejemplo muy claro de las mezclas, debido a que mediante este proceso se demuestra la diferencia entre una disolución y un coloide por medio de la dispersión de la luz. Por ejemplo, el efecto Tyndall es notable cuando los faros de un coche se usan en la niebla. Podemos observar una condensación, por la cual atraviesa una luz. Esta luz demuestra las partículas presentes que se encuentran en el ambiente. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, tenemos una luz con una menor longitud de onda. La longitud de onda es cómo se manifiesta la luz en el universo. Y tenemos un ejemplo muy claro. Tenemos un vaso de agua, por el cual va a atravesar una luz o una longitud de onda. Y tenemos otro vaso de agua, la cual vamos a saturar con cierta cantidad de algún compuesto, el cual se va a disociar por completo o parcialmente en la disolución. Atravesamos la luz y podemos observar cómo es que la luz se ve reflejada en cada una de las partículas presentes en la disolución, observando cómo atraviesa el rayo a partir del objeto. Por ello es que podemos ver la desviación de la trayectoria de la luz y así hacer visibles las... Métodos físicos y químicos. Métodos de separación de separada en cada uno de sus componentes, y para ello debemos de hacer análisis cualitativo y cuantitativo. Algunos métodos de separación de mezclas son la destilación. ¿Qué es la destilación? Es la diferencia en puntos de ebullición y condensación, con el objetivo de obtener licores, alcohol etílico, extracción de aceites, destilación de petróleo. Otros métodos de separación de mezcla son la cristalización, el cual ocupa las propiedades físicas como la solubilidad, la evaporación y la solidificación, con el objetivo de producir sal, azúcares y antibióticos. La cristalización es el acomodo de los elementos en una solución demasiado saturada, lo cual nos va a formar palillos
parecidos a cristales, los cuales se van a acomodar en una conformación, y todo esto modificando la temperatura y la presión en la cual se encuentra la solución. La filtración ocupa las propiedades físicas del tamaño de partículas y la relación del tamaño del poro del filtro, y esto con el objetivo de purificación tanto de agua como de líquidos en general. En caso de que la filtración no funcione, ocupamos la decantación, el cual ocupa la diferencia de densidades para obtener objetos muy pesados con densidades diferentes a la del líquido en el cual se encuentra el universo. También tenemos a la sublimación, a la evaporación, a la cromatografía y a la centrifugación, que dependiendo de la pureza que queramos obtener de los elementos inmersos en una solución, es dependiendo de las propiedades físicas en las cuales se encuentren disponibles y los procesos industriales que se quieren llevar a cabo. Adjunto un diagrama de flujo de métodos de separación de mezcla para que ustedes analicen dependiendo del tipo de mezcla a la cual se puedan ustedes afrontar. Cada uno de ellos nos lleva a un método específico, y en caso de que no se encuentren presentes pueden hacer una investigación detallada en internet. La unidad 1. Adjunto un banco de preguntas en la plataforma de Moodle del web para que ustedes puedan practicar los temas referidos. Pueden hacer la investigación en la siguiente bibliografía, la cual se va a encontrar adjunta también en lo que es la unidad 1, Introducción y Generalidad.